la colaboración de Arturo González, periodista. Los tiempos de AMLO es el tema que nos comparte esta mañana. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días al auditorio. Pues sí, es el título del artículo que se publica hoy en las páginas editoriales del Siglo Torreón y que comento a continuación. Hago un análisis respecto a lo que considero la mayor habilidad política que tiene el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el manejo de los tiempos. Y es que el control de la agenda pública es consecuencia de esta destreza, de esto que le llaman el manejo del timing, de los tiempos en distintas dimensiones. Y bueno, hay que reconocer que si bien este discurso que en su extensa campaña de más de 12 años Andrés Manuel López Obrador ha construido de la mafia del poder, esta dicotomía entre buenos y malos, ha sido efectiva, pues con una simpleza que raya en lo burdo, hay que decirlo, pues yo creo que ha sido más efectiva todavía por el manejo que tiene Andrés Manuel de los tiempos. Y vamos analizando cuáles son estos tiempos. El primer tiempo, evidentemente, es el verbal. Para muchos, la forma en la que se expresa Andrés Manuel López Obrador, pues es desesperante, pudiera considerarse así, con esta lentitud, esta parsimonia, este aletargamiento a veces, que para algunos pudiera considerarse como parte de un síntoma de una tara mental, pero que sabemos que más que eso es una estrategia muy bien estructurada y que tiene como objetivo romper la dinámica política vertiginosa que se tiene y también la dinámica que se tiene en términos periodísticos, sobre todo cuando hay ruedas de prensa y entrevistas, tratar de llevar a sus interlocutores a una zona de confort para él que domina a la perfección. Y es un poco bajar el acelere y meterlos en esta cancha o llevarlos a su cancha en donde él se mueve bastante bien con estas ideas que de pronto manifiesta dentro de un espacio bastante prolongado, pero con poca sustancia, digamos. Andrés Manuel López Obrador dice poco en mucho tiempo en este manejo del tiempo verbal, pero lo poco que dice de pronto lo sabe colocar muy bien y se vuelven los titulares del día siguiente y se vuelve en lo que se comenta siempre, y principalmente lo que utiliza en este manejo, dijo esto del tiempo verbal, es los calificativos y esos adjetivos que logra colocar dentro de este discurso lento, de esta oratoria aletargada, que termina por causar el impacto que él espera en medios, ya sea para que lo cuestionen, para que lo critiquen por lo que dijo, o ya sea que le aplaudan su nueva, digamos, puntada, entre comillas, ¿no? El segundo tiempo es, obviamente, el tiempo político, en donde ha mostrado una maestría en este dominio. Hay que recordar que Andrés Manuel ha sido uno de los políticos más perseverantes, más tenaces de los últimos años en México, y que después de la derrota, la apretada derrota de 2006, pues muchos daban ya por perdido a López Obrador, sobre todo por las formas en las que encaminó su movimiento después de esa derrota tan apretada, con la toma de Reforma y con otra serie de decisiones que generaron encono en un sector de la sociedad. Bueno, estaban equivocados quienes pensaban que Andrés Manuel tal vez iba a terminar por autosabotearse, y lo vimos nuevamente en 2012 ya con un aire renovado, y que comenzó a utilizar los partidos de la izquierda para que lo nominaran a él para buscar nuevamente la presidencia. Pierde ahora con un margen mayor, y ahora sí, muchos dijeron, ya está acabado. Nuevamente el tiempo y la perseverancia de Andrés Manuel les indicó que estaban en un error. Y vimos que incluso aquellos partidos que anteriormente lo habían postulado
y que ahora dudaban en postularlo, terminaron hechos a un lado para que Andrés Manuel construyera una nueva opción Morena y pudiera llegar a las elecciones de 2018 que le dieron este triunfo avasallador que vimos en julio pasado. Está claro que quienes lo daban por muerto pues no supieron medir los tiempos como Andrés Manuel los pudo medir, ¿no? El tercer tiempo que domina Andrés Manuel es el mediático, sin duda. Luego de estar curtido en el debate y en la crítica desde los años 90, cuando fue presidente del Partido de la Revolución Democrática, con una exposición pública que ningún otro político mexicano ha tenido en los últimos 20 años. Andrés Manuel sabe usar muy bien los tiempos de los medios sin que le cueste. No importa, esto es bien interesante, si se habla bien o mal de él en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes, lo que le vale es que hablen. Eso es lo que al final le importa, ¿no? Hasta 2018, hay que reconocerlo, la vida política nacional en este siglo había girado prácticamente en torno a si el tabasqueño se iba a postular o no, cómo lo haría y si por fin ganaría. Las otras candidaturas han estado en términos mediáticos en función de la figura del líder izquierdista e incluso buena parte de las presidencias de quienes lograron vencerlo en 2006 y 2012. Un ejemplo de este dominio del tiempo mediático obviamente son las ruedas de prensa a primera hora que también las aplicó durante su jefatura de gobierno en el Distrito Federal y que responden a una estrategia clara de control de agenda. Una vez posicionados los mensajes, entre más polémicos mejor, la jornada transcurre entre reacciones y comentarios a lo dicho por el presidente. La polarización de las opiniones es un efecto buscado que sirve al discurso maniqueo de López Obrador. Los buenos nuevos, entre comillas, contra los viejos malos. Y así ha sido su administración en estos primeros meses. El cuarto tiempo que domina es el tiempo histórico. Y es que Andrés Manuel se ha esforzado por construir una narrativa sobre su papel dentro de la historia de este país. Y ha nombrado a su administración el inicio de la cuarta transformación, en alusión a una primera iniciada por Miguel Hidalgo y Morelos, José María Morelos, una segunda por Benito Juárez, una tercera por Madero y esta cuarta encabezada por él. Es decir, tratando de meterse en la línea histórica, en la dialéctica que él comprende en los términos de las reformas y revoluciones que han emprendido en este país otros considerados héroes. Y la dialéctica que él maneja dentro de este cuadro histórico es la de insurgentes contra realistas, republicanos contra monárquicos, federalistas contra centralistas, liberales contra conservadores, revolucionarios contra reaccionarios, chairos contra fitistas. Así, y quien se oponga a esta transformación o 4T en su forma abreviada, pues evidentemente es alguien que desde la óptica López Obradorista no quiere el progreso del país. Así está constituido su tiempo histórico. Y el quinto tiempo que domina Andrés Manuel es el administrativo, y esto obviamente le viene como consecuencia del manejo de los 4 anteriores. Vimos en el fin de semana antepasado un claro ejemplo del manejo de este tiempo. Cuando ocurre esta masacre en Minatitlán, que deja a 13 personas muertas, entre ellas un menor de 1 año, y esto ocurrió un viernes, el Viernes Santo. Gran parte de la crítica le exigía al presidente López Obrador que saliera a dar la cara o emitir una opinión, una declaración, una postura, una línea de acción al respecto, y vimos que pasó el viernes, la noche del viernes, el sábado, el domingo, por ahí creo que tuiteó algo más bien en contra de sus críticos, y hasta el lunes, sin atender lo que se venía manejando desde la crítica, cuidando sus propios tiempos, sale el lunes en la rueda de prensa a establecer
ya su posición y marcar cuál sería la reacción del gobierno sobre esto. Pero, obviamente, culpando una vez más a el viejo régimen, al antiguo régimen, al antiguo régimen de la mafia del poder sobre la violencia que sigue estando en este país. Y dijo que la Guardia Nacional iba a arrancar en Minatitlán, aunque no tuviera las leyes secundarias todavía. Es decir, nuevamente vemos un manejo de los tiempos a discreción y en este contexto el tiempo administrativo, que lo mismo da para decretar que la Guardia Nacional sin leyes secundarias empiece a operar en Minatitlán, que el aeropuerto en Texcoco no es viable y que el de Santa Lucía sí, y que contra todo pronóstico estará listo en 3 años, que un memorándum es suficiente para cancelar una reforma constitucional, que es más importante dar dinero a los padres de familia que financiar las guarderías para cumplir una obligación del Estado, que la prioridad es hacer que fluya el recurso a los múltiples programas sociales clientelares que incrementan la popularidad del presidente, que comenzar a reforzar las instituciones para combatir la corrupción que tanto denunció en el pasado. Todo, pero todo es posible cuando se tiene bajo control el tiempo. La pregunta aquí, Juan, radioescuchas, es ¿hasta cuándo durará este control y cuántos golpes de la necia realidad soportará? Y por último, el sexto tiempo es el gran ausente, que es el tiempo de la oposición. Los partidos que perdieron la elección del 1 de julio, principalmente el PRI y el PAN, no han logrado sustraerse de la estrategia presidencial y hoy juegan un triste papel secundario de reforzamiento del nuevo régimen. No importa si cuestionan o avalan lo que dice el presidente, todo lo que hacen está en función de los tiempos de Andrés Manuel. Mientras la oposición no logre construir una narrativa diferente, alterna a la que impulsa el actual gobierno, mantendrá su posición satelital, les guste o no lo que vean. Deberían empezar por reconocer que tanto el PRI como el PAN son altamente responsables de que López Obrador hoy gobierne la República. Luego, construir un discurso y un tiempo distinto al oficial en donde los grandes problemas del país sean el eje. Un discurso y un tiempo que obliguen al presidente a salirse de su guión. De no hacerlo, van a seguir la órbita presidencial como la referencia de aquello que fue y no será más en el preciso lugar que el López Obradorismo les ha asignado en su múltiple dominio del tiempo. Hasta aquí mi comentario, Juan. Pero además, Arturo, a propósito del título de tu colaboración de hoy, de los tiempos de AMLO, pareciera que los tiempos de Andrés Manuel López Obrador son tiempos utópicos o tiempos que chocan con los tiempos de la realidad o las evidencias. Y me voy al ejemplo que ponías del problema de la inseguridad. Textualmente López Obrador dijo: por culpa de la actual política económica neoliberal, es decir, por el abandono de las actividades productivas y del campo, la falta de empleos y la desatención a los jóvenes, se desataron la inseguridad y la violencia que han causado miles de muertes. Esto lo escribió en 2018 La Salida. Y bueno, sin soslayar el factor que han tenido la pobreza y la falta de oportunidades en la incidencia de la delincuencia, organizada o no, pues no es la única ni la más determinante, sobre todo si nos vamos a las cifras reales, porque hay que recordar que durante los gobiernos de la Madrid, Salinas, Cedillo e incluso en la primera parte de la administración de Fox, las tasas de homicidio venían a la baja. Entonces son otras las variables las que pueden explicar la crisis de inseguridad y el aumento de la violencia, y no necesariamente la política económica neoliberal. Bueno, sí, pero al final, asumiéndose Andrés Manuel como el gran ganador de todo este proceso político electoral de los últimos años, pues él tiene la posición para imponer el discurso e imponer el ritmo del tiempo. Por más que
su diagnóstico pueda chocar con la realidad, o por más que, digamos, las cifras no le den. Creo que esta es la gran lección que estamos observando ahora. Aquí el problema, y a mí me parece grave, es que la oposición no ha logrado articular precisamente la defensa de esta realidad, la defensa de estas otras variables sobre lo que ha ocurrido en los últimos años, y que gran parte de responsabilidad tienen en lo que hemos vivido. Es decir, la violencia, la inseguridad, la pobreza, son problemas que no han resuelto los gobiernos anteriores. Y en esa parte tiene razón Andrés Manuel. No necesariamente en todo el diagnóstico que hace. El tema es que hoy, desde la posición en la que está, impone esa agenda, impone ese discurso, impone esos tiempos, y la oposición no ha logrado sustraerse de esa dinámica. Eso es lo grave. Lo grave es que, si bien Andrés Manuel trae su discurso, trae sus tiempos, ¿dónde están discursos, dónde están los tiempos de la oposición? Claro. Que es la que pudiera confrontar con números, con realidad, con diagnósticos alternos a lo que el presidente está diciendo. Entonces, estamos viviendo una etapa de un control monopólico del poder, o tendiente al monopolio, y estamos viendo una época de nueva hegemonía partidista, o de un movimiento político como en Morena, muy parecido, o en el camino, no igual, porque tienen muchas diferencias, pero en el camino un poco de lo que pasó después de los tiempos revolucionarios, ya entrado los años 20 o los años 30 del siglo pasado, ¿no? Definitivo. Muy bien, Arturo, ¿algún punto de contacto? Nos vemos en Twitter, @Gonzaga. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo González, periodista.